Es el tiempo, es el momento de proclamar la salvación. Si dejas tiempo, pierdes tiempo, que su palabra ya llegó. Porque el conocimiento de la palabra de Dios trae libertad. Con la autoridad de las Escrituras podrás afrontar todos tus problemas. Te enseña, te alienta, te da libertad. Su palabra te instruirá, su palabra te ayudará, su palabra trae sanidad, su palabra te restaurará, Su palabra te da libertad. te da libertad. La autoridad de las Escrituras. Hoy quiero compartirles esta enseñanza y quiero que me presten mucha atención, porque esto va a marcar el futuro. No cambia el presente, pero cambia el futuro de tus hijos. La bendición tiene que ver mucho con el futuro de ellos, y eso indudablemente está en la boca de todo padre. Cuando en una casa no está papá porque él se fue de la casa, sigue siendo la otra autoridad, viene a ser la mamá. Y por ser una autoridad, esa madre tiene el poder de bendecir a los hijos. Pero antes de poder seguir, vamos a ver qué es lo que dice la palabra bendición. La palabra bendición tiene diversos significados en los idiomas modernos. Así que vamos a la Biblia para definir este término. Indudablemente la palabra bendición está en hebrea, y en hebrea quiere decir veracá. ¿Y qué es veracá? Veracá es la transmisión o entrega del poder, de la bondad y el favor de Dios a la vida de tus hijos. Cuando decimos el padre debe de bendecir a los hijos, estamos diciendo ese padre debe de entregar el poder, ojo aquí, la bondad de Dios y el favor de Dios sobre la vida de ese hijo. Cuando un padre impone la mano sobre su hija y comienza a bendecirlo, ¿qué está haciendo o qué es lo que sucede en el mundo espiritual? Sucede que la bondad de Dios y el favor de Dios comienzan a caer sobre la vida de tu hijo y lo seguirán todos los años de su vida. ¿Qué es bondad, pastor? ¿Y qué sucede eso? ¿Qué quiere decir bondad? Bondad quiere decir lo bueno que Dios va a hacer sobre la vida de ese hijo. Ahora bien, cuando hablamos de favor, que es las dos cosas que actúan cuando un padre bendice a su hijo, estamos diciendo que ese hijo va a ser favorecido por Dios. A veces en la vida vamos a tener muchas personas que nos rodean, pero hay algunos que son tus favoritos. Y no me vas a decir que el favorito es igual que todos. No, el favorito va a disfrutar de ciertos privilegios tuyos que tal vez otros no lo van a disfrutar. ¿Por qué? Porque es tu persona favorita, es tu amigo favorito, es tu hijo favorito. Lo mismo hará Dios con tu hijo. Cuando tú bendices, el favor de Dios caerá sobre él. Quiere decir que de entre todos los hijos de la tierra estás haciendo que ese hijo que Dios te ha dado, que esa hija que el Señor te ha dado, Dios hará de esa hija, de esa niña o de ese niño una persona favorita para Dios, en el cual Dios derramará sus bendiciones a cada uno de ellos. Eso es lo que hace un padre cuando bendice a los hijos. Eso es una bendición. Eso es lo que sucede en el mundo espiritual cuando se bendice. Y Dios, hijo mío, para poder
actuar, para que el favor de Dios y la bondad de Dios actúen sobre los hijos, algo yo le voy a revelar. Dios no lo va a hacer por su propia voluntad, no. Dios va a esperar que aquella autoridad que Dios ha levantado y ha puesto sobre aquel pueblo o sobre aquellos hijos, Dios va a esperar que esta persona los bendiga. Una vez que los bendiga, entonces Dios comienza a actuar. ¿Por qué? Porque aquella autoridad que Dios mismo ha establecido lo ha bendecido y Dios comienza a obrar. Por eso nosotros vemos en la Biblia cómo Dios, y escuche bien, para Dios es importante que el líder, que el pastor, que el padre de la casa bendiga a los hijos. Dios no va a hacer nada a favor de ellos si primeramente aquella autoridad no lo bendice. Por eso Dios le ordena a Moisés: Moisés, espérate un momento, yo quiero bendecir al pueblo de Israel, pero no puedo hacerlo, Moisés. Yo no puedo bendecirlos. Pues yo te ordeno, lo vas a bendecir. Y mire, Dios comienza a darle instrucciones. Es que para Dios es importante la bendición. Dios comienza a darle instrucciones y le dice: así vas a bendecir al pueblo, Moisés. Te voy a enseñar. ¿Para qué? Para que así yo pueda actuar. Libro de Números, capítulo 6, verso 22. El Señor comienza a ordenarle a Moisés aquí cómo debe de bendecir al pueblo. A ver, todos juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Diciendo, ¿qué dijo? Y diles, ¿qué cosa le dijo? Así bendeciréis, ¿a quién? A los hijos de Israel. Diciéndoles, ¿cómo tenía que decirles? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Verso 26. ¿Qué más dice? Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. ¿Y qué dice? Y pondrán su nombre sobre los hijos de Israel. ¿Y qué? Dios esperaba que Moisés bendiga al pueblo de Israel para recién bendecirlos. Dios no podía bendecir al pueblo si primeramente la autoridad que él levantó habría de bendecir a ese pueblo de Israel. Para Dios es importante, hijo mío, que toda persona que le sirva a él, o aquellas personas que ha puesto debajo de tu autoridad, sean bendecidos por Dios. Pero ellos no van a ser bendecidos a menos que tu papá declares una bendición sobre ese hijo. A menos que tu mamá, si papá no está, atrévete a ponerle la mano sobre ese hijo y dile: hijo mío, yo te voy a bendecir como mamá. Y comienza a declararle una bendición. Y cuando usted comienza a bendecir a ese hijo, o usted comienza a bendecir a esa hija, téngalo por seguro que a partir de ese momento la bendición de Dios lo seguirá a tu hijo hasta que se cumpla todas las palabras que has dicho sobre tu hijo. Levanten la mano los que han bendecido cuando su hijo estaba en el vientre. Levanten la mano aquellos que bendigan a su hijo cuando su hijo inicia las clases del colegio. Es importante que los bendigas. Hay poder en tu boca, papá. Hay poder en tu boca, mamá. Y no le creas al diablo cuando te dice: pero mira, estás en pecado. Pero mira cómo te encuentras tu situación. Tú dile al diablo: mira, diablo, yo te voy a decir algo. Yo no lo bendigo a mi hijo como pastor ni como ministro. Yo lo bendigo a mi hijo como padre. Y si Dios me escogió como su papá, o si Dios me escogió como su mamá, pregúntalo al Señor. Porque en el corazón de Dios es quien Dios me escogió a mí para ser la autoridad de aquel hijo que Dios me ha dado. Ahora, de aquí a unas semanas, muchos empiezan a ir al colegio. Yo te pregunto, papá, cuando tu hijo va al colegio, ¿tú entras al baño con él?
Cuando tu hijo entra al colegio, tú escoges las amistades, las personas quienes van a rodear en el salón de tu hijo. ¿Sabe las cosas que a veces pasan en el colegio? Un día traté a un niño y este niño estaba muy mal. Su madre me decía: pastor, mi hijo llora y llora y no me dice qué cosa quiere, qué es lo que le pasa. Y un día le dije a su madre: tráigalo, le digo, a ver, para poder conversar con él. Y en ese momento lo trajo. Y cuando lo trajo, ya uno como pastor, los años de experiencia, uno se da cuenta si eso es algo demoníaco, si eso es producto de una brujería o si eso es un descuido personal. Uno puede identificar rápidamente esas cosas a través de la experiencia. Y cuando lo trajeron al niño, me di cuenta que no era una obra del diablo, ni tampoco era una brujería. Era algo que a él le habían hecho en el colegio. Entonces, cuando comencé a conversar con él, traté de darle confianza. No de frente me fui al problema, traté de conversar otras cosas para que él se pueda soltar y pueda de esa manera dialogar. Y cuando yo dialogo con él, después ya que me gané su confianza, me dice: mira, pastor, te lo voy a decir a ti, pero no quiero que se lo digas a mi mamá. ¿Qué es lo que pasó?, le digo. Es que cuando yo estaba en el baño de mi colegio, entraron unos alumnos de secundaria. Y como estaba yo ahí, ellos comenzaron a bajarse el pantalón y me mostraron, pastor, su pene. Este niño tenía 8 años. Y comenzaron a decir: toma, agárralo, agárralo, agárralo. Y comenzó a llorar el niño. Y en ese momento ya yo traté de aconsejarlo, traté de orientarlo, traté de usar la palabra de Dios, porque solamente la palabra es la que va a traer paz y tranquilidad. Hay muchas cosas, padre, que suceden en el colegio. Muchísimas cosas. Y ese hijo no puede irse al colegio sin tu bendición. Esa hija no puede iniciar sus estudios en la universidad o en el instituto bajo tu protección, papá, a través de tus bendiciones. ¿Cuántas cosas a veces pasan a nuestros hijos? Y esas cosas hubiéramos evitado si tan solamente los hubiéramos bendecido. Y a veces decimos: Señor, pero ¿por qué le pasa esto a mi hija? Pero Señor, ¿por qué le pasó esto? No entiendo, Señor, ¿por qué pasa? Y ahora Dios te dice, ahora te das cuenta cuán importante es que conozcas la palabra de Dios. Imagínate, si no hubieras venido hoy a la iglesia, no escucharías este mensaje y hubieras tal vez desconocido el poder que tiene una bendición del Padre, una bendición de una madre. Yo no permito que mis hijos pasen una etapa de su vida sin mi bendición. Las bendiciones que el Padre debe dar a los hijos son cada etapa que tus hijos o tu hija está iniciando. Y es importante que tú bendigas a cada uno de ellos. Bendiga tus casas, bendígalo con salud, con protección. Y es Dios quien lo va a bendecir. David conocía de estas cosas. Por eso que David, después de la guerra, después de haber alabado al Señor, él fue a su casa y dice: no, yo los voy a bendecir, porque sabe bien que de repente yo estoy en la guerra o de repente estoy en otro lado y algo le puede pasar a mis hijos. Yo no estoy con mis hijos en cada momento de su vida, a cada hora del día. Yo estoy trabajando, tengo que hacer muchas cosas, pero mi Dios me ha provisto de algo especial, de algo poderoso, que es la bendición. Y si yo los bendigo, estoy seguro que los ángeles de Jehová cuidarán, protegerán a mis hijos, porque ellos están con la bendición de su Padre. Es que mi hijo, pastor, ya está grande. ¿Y cuál es el problema? Es que, pastor, es que mi hijo ya está casado.
y cuando está casado deja de ser tu hijo. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay alguna opción de que tu hijo deja de ser hijo? No existe. Así se case, así él sea abuelo, sigue siendo tu hijo. Y mientras sigue siendo tu hijo, en tus labios papá, en tus labios mamá, hay poder de cambiar el futuro de ese hijo o de esa hija. Si el presente de tu hijo tal vez son peleas con su mujer, tal vez son discusiones, son separaciones, son infidelidades, pues ese es el presente. Pero el futuro de mi hijo hoy lo voy a escribir, declarando bendición, declarando palabras de bien, y todo lo que yo diga, mi Dios del cielo lo hará sobre él. Yo te pregunto, hijo, usted que me ve por la televisión, ¿sufres mucho por tu hijo, por tu hija? Tu hija tuvo un marido, 2 maridos, 3 maridos, y con cada uno de ellos ha tenido hijos. Y a veces lloras y dices, ¿por qué? ¿Por qué mi hija tuvo esa mala suerte en el amor? Es porque tu mamá desconociste el poder que hay en tus labios. Si solamente lo hubieras bendecido, hubiera sido diferente el futuro de tu hijo. Pero no es tarde. Mientras hay vida, dijo el Señor Jesús, hay esperanza en Él que pueda restaurar la vida, el matrimonio, la salud de tu hijo. Nunca está nada perdido, papá. Tal vez, papá, de repente no tienes economía para darle una buena herencia a tus hijos. Tal vez no tengas conocimiento. Yo no sé qué circunstancias en las que tú puedas estar atravesando. Pero algo yo te aseguro, papá, que las cosas materiales, el dinero, son cosas secundarias. Son cosas de menos valor. Así seas de edad, así seas que tengas vicio, recuerda que aún hay poder en tus labios. Y si tienes a un padre, tienes a una madre, pues nunca lo desprecies. Nunca. Así sean borrachos, sean adúlteros, sean lo que sean, nunca desprecies a ese padre, porque tu futuro depende mucho de ese viejito o de esa viejita que tal vez hace mucho tiempo has abandonado. Si solamente harías que ese viejito o esa viejita ponga sus manos sobre ti y pueda bendecirte, escúchame bien, así tú estés en pecado, la bendición de ese padre o de esa viejita de seguro que transformará tu vida, la de tus hijos y la de tu casa. Tú no sabes cuántos hombres se inician en la droga estando en el instituto porque tiene un compañero que es drogadicto y comienza a invitarlo. Tú no estás a su lado, pero puedes protegerlo con tus labios. Ese hijo que está en el colegio, bendígalo. Pastor, pero mi hijo es muy malo en el colegio, ha sacado malas notas en el año 2015. Ese es el presente, papá. Pero ¿cómo va a acabar el 2016? Eso aún no está dicho. Eso lo va a decir tus labios. Eso lo van a declarar tus palabras. Es importante que puedas bendecir a aquel hijo, a aquella hija, a aquella casa que el Señor te ha dado. A veces me duele cuando veo muchas cosas, pero es importante, papá. Es muy importante que puedas cuidar los tuyos. Hoy te invito a que te puedas poner en pie. Y si estás con tu hijo, pasa aquí adelante. Y si no lo estás, te invito a que pases. Cuando llegues a casa, pon en práctica esta palabra. Cuando llegues a tu hogar, tómalo a tus hijos y bendígalo. Hoy yo quiero invitarte para que tú puedas decirle: Señor, enséñame a bendecir a mis hijos.
Aquellos que tal vez no tienen a padre. Pastor, yo soy joven y no tengo papá y no tengo mamá. Dios te ha dado un pastor, un padre, para bendecirte, hijo. Es importante que aprendas a bendecirlos. Es importante que enseñes este mensaje a tu hijo. Hoy quiero que tú le digas: Señor, ayúdame a bendecir a mi hijo. Dame palabras, Señor, de bendición. Hoy quiero que tú le digas: Padre, yo te pido, Señor, dile, que me reveles y me muestres las deficiencias, las debilidades de mi hijo. Porque esas debilidades yo se las voy a quitar con mi bendición, Señor. Hoy quiero que tú le digas: Señor, pon palabra en mis labios cuando esté frente a mi hijo, cuando esté frente a mi hija, y yo pueda bendecirlo, Señor. Ahí comienza a orarle al Señor. Mira a tus hijos, mira las circunstancias que están atravesando. Tienes un hijo que está en el alcohol, tienes un hijo que está en el homosexualismo, tienes una hija que está en el lesbianismo. El futuro aún no está dicho. Tú lo puedes cambiar hoy. Si vienes al Señor, le dices: Señor, quiero que obres en mi vida. Quiero que tú pongas palabras de bendición sobre mis hijos, sobre mis hijas. Ahí órale al Señor y clámale a Dios, que el Dios que está delante de ti, el Señor te dice: hija, ¿habrá algo imposible para mí? Te dice el Señor. Te dice: hijo, ¿tú crees que es imposible para mí cambiar a ese hijo que está en esta situación? Hoy el Señor te dice: hija, es imposible para mí cambiar tal vez el matrimonio de tu hijo. El Señor dice: hija, no hay nada imposible para mí. No hay nada imposible que yo pueda hacer con cada uno de ellos. Ahí clámale a Dios. Dile: Señor, yo te pido por esta hija, yo te pido por este hijo. Hoy, Señor, he entendido y he comprendido el poder que has puesto en mis labios. Hoy he entendido, Señor, el poder que hay en mi boca, oh Dios. Yo te pido que esta palabra, oh Dios, pueda cambiar el corazón de sus hijos, el corazón de sus hijas. Padre, yo te pido, amado Dios, que esta palabra, bendito Dios, pueda mejorar la situación de sus casas, la situación de su hogar. Yo te pido, Dios mío, por aquellas personas que nos ven por la televisión. Cuántos padres que a veces comienzan, Señor Dios mío, a sentirse mal. De repente, mamá, y dices: ¿de qué me sirvió tanto si mi hijo está en estas condiciones? Ya no sé qué hacer con mi hijo. Está perdido. Mientras hay vida, Señor, hay esperanza. Por mucho tiempo el diablo ha tratado de destruir tu hogar, tu familia. Pero hoy quiero decirte: no es casualidad que estés escuchando este mensaje. No es casualidad que hayas escuchado esta palabra. Porque si Dios ha permitido que tú escuches esta palabra, es porque Dios quiere actuar hoy en tu casa. Dios quiere actuar hoy en tu familia. Dios quiere actuar hoy con cada uno de ellos. Acércate al Señor y dile: Señor, ayúdame a cambiar mi familia. Si eres madre soltera, dile: Señor, ayúdame a ser una mujer sabia para edificar mi casa, Señor. Ayúdame a conocer más de tu palabra, Señor, para cuidar aquel matrimonio, aquel hogar que tú me has dado. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, te pedimos, bendito Dios, por cada familia, por cada mujer, oh Dios, por cada padre. Aquellas familias, Señor, que a veces se sienten decepcionados con aquella hija, Señor. Aquellas familias, aquellos padres que se sienten decepcionados
tal vez por el tipo de vicio que tiene su hijo. Yo te pido por aquellas familias, por aquellos hombres, para que tú ayudes, Señor Dios mío, para que tú cambies, oh Dios, para que tú restaures, oh Padre. Restaura, oh Dios mío, aquellas casas, aquellos hogares, aquella familia, aquellos hijos. Nada está perdido, amado Dios, y no hay nada imposible para ti. Tu palabra dice, Señor, si vuestros pecados fueren rojos y fueren muchos como la grana, vendrán a ser como la blanca lana, dice el Señor. Padre, yo te pido, amado Dios, para que tú ayudes a cada una de aquellas personas que están en este lugar. Y yo te pido, Padre, que tú le des un corazón firme y quites toda vergüenza, todo temor de imponer manos sobre aquel hijo, de imponer manos sobre aquella hija. Yo te pido, amado Espíritu Santo, que deas un corazón firme, un corazón temple, amado Dios, que tenga dominio propio sobre cada padre, sobre cada madre, para que ellos puedan poner las manos, amado Padre Celestial, y quites toda vergüenza, quites todo temor, quites todo, Señor Dios mío, que impida que ellos puedan bendecirnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.